Bueno, es que esto de cortar y echar al fuego viene del Antiguo Testamento, viene de Ezequiel, claro, Ezequiel 15, viene de Jeremías también. Pero es que en el mismo Nuevo Testamento, esto de cortar y echar fuera al lago, a las tinieblas de afuera, cortar, ya estaba dicho en Mateo también. La doctrina esa de cortar y echar fuera, porque no se lleva fruto. Eso es una doctrina. La doctrina de no llevar fruto. La llamo así. ¿Qué pasa con esa doctrina? Bueno, pues si el Señor lo dijo. El reino es quitado de vosotros. El reino es quitado de vosotros y dado a otros que lleven fruto. Porque Él lo quitó. También allí quitar, no es alzar. Se lo quitó Israel. ¿Y qué pasó cuando lo quitó? Bueno, se destruyó el templo. Y han vagado durante 20 siglos. Ahora hay un retorno. Claro, el retorno es cierto. Jesús es judío. Es judío. Su tierra es judía. Y su reinado va a establecerse en Jerusalén. Eso es bíblico. Bueno. Entonces, eso estaba dicho allí en Mateo 21, por ejemplo. El reino es quitado y dado a vosotros. Allí en la parábola aquella, ¿no? Y arrendada, la viña es arrendada a otras personas que paguen el fruto en su tiempo. Siempre salen con Judas. No, es que ese era Judas. Pero es que el tiempo verbal en que se usan estos vocablos de permanecer, llevar fruto, son auguistos, son subjuntivo. Implica, ya vamos a ver eso en este mismo versículo 6, ¿no? Los auguistos prolépico, propiléctico, bueno, etcétera. Sí, dicen, bueno, alguna vez he visto una frase está repetida aquí varias veces, 3, 4 veces. Lo hace cuando menciona cortar la mano, lo hace cuando dice cortar el pie, y lo hace cuando dice sacar el ojo. Y claro, entonces usted, que tiene una doctrina previa, la de su denominación, que se la ha dado un psicópata, usted viene aquí y lo lee, usted no le hace caso a esto, a rechazarlo, a rechazar la doctrina. A rechazar la doctrina. ¿Y qué hacen? Lo niegan completamente. Entonces, si son personas que son pastores o son sacerdotes, obispos, presidentes de una denominación, lo que sea, que tienen acceso y ascendencia, es decir, influencia sobre una gran denominación, sobre un grupo de iglesias, y son personas que fijan al mismo tiempo la doctrina y ponen eso por escrito en un cuerpo doctrinal que pertenece, ese cuerpo doctrinal es el cuerpo doctrinal de esa iglesia o de esa denominación, y además imprimen libros y folletos con esa doctrina que niega el infierno. Pues usted cuando va allí, usted lo lee, le han dicho que el infierno no existe y usted lo cree. Claro, usted cree, a ver, aquí todo el mundo cree lo que le enseña el primero que toca su puerta. Usted es mormón porque el primero que tocó en su puerta fue mormón. Y tú eres presbiteriano porque el primero que tocó en tu puerta fue presbiteriano y te enseñó eso. Y usted es helenista y no cree en el infierno, y este tampoco cree en el infierno y el otro tampoco, porque los primeros que llegaron a sus puertas no creían en el infierno y le vendieron ese cuerpo doctrinal y los libros detrás. Y usted lo cree, usted dice, ay, si hay un libro que lo dice, debe ser verdad. Sí, pero el libro dice una cosa y la Biblia dice otra. La Biblia dice otra. ¿Y por qué ese señor puso eso así? Porque tiene problemas él. Tiene una patología que no se la va a quitar de encima porque es propia de él. Él nació con ese temor intrínseco en él. Y no hay quien se lo quite. Ya le puede aparecer un ángel y todo lo que tú quieras, pero porque eso va en sus genes, en sus venas, en sus venitas. No es solo de aquí, sino va en sus venas. Entonces él ha creado una denominación y un cuerpo doctrinal que lo niega, pero lo ha hecho un psicópata, para expresarme yo bien y rápido. Lo ha hecho un psicópata. Pero claro, vaya usted a la Biblia, vaya usted al texto bíblico y no verá eso. Bueno, es que Jesús... Eso es lo que ellos oyen desde los púlpitos y se lo enseñan y entonces dicen lo que han aprendido. Pero vamos a ver si eso es así. Bueno, si vamos a
a ver lo que estamos diciendo, lo que hemos puesto por años, por muchos años, haciendo la exégesis de la Biblia, porque es la exégesis nuestra guía. Nuestra guía tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios. Ahora eso podemos corroborarlo, a ver qué se ha creído a través de la historia, y sobre todo qué han creído los padres apostólicos y los padres de la iglesia. ¿Dijeron algo ellos? Bueno, en primer lugar vamos a aclarar un poco más, este tema de perseverar hasta el fin. Bueno, lo que está dicho. Vamos a verlo en un momento. Vamos a ir estamos viendo, dando un poquito más de explicación de esto que se dice aquí, ¿no? Esto que hemos puesto, pues dividiendo y fraccionando los versículos. Así alteran el orden, y la sintaxis queda acumulada, como venimos explicando. Y cambia el significado entonces, para que ustedes lo vean de una manera mucho más sencilla. Si ustedes tienen dos oraciones, en una oración compuesta, tú le quitas la cláusula de unión, por ejemplo, una conjunción, la conjunción y, que te une dos oraciones simples, ¿no? Las dos forman una oración compuesta, una simple, principal y la subordinada. Pues si nosotros eliminamos la conjunción y, o una preposición que pueda estar ahí, uniendo las dos frases, va a perder sentido la frase. Va a perder sentido. Entonces, puedes extraer una frase corta de dos palabras o tres, puedes extraerla de ahí y entonces ubicarla en otro sitio, decir que eso que se dice ahí en esas dos palabras o tres, en esa frase corta, en esa oración compuesta, significa otra cosa que se refiere a algo que está en otro sitio. Puede ser más adelante en el contexto inmediato o siguiente, o en un contexto remoto. Eso es lo que han hecho ellos. Eso es lo que hacen ellos. Y entonces sacan 13, lo sacan de ahí y se lo aplican a Jerusalén. Pero nosotros, haciendo la exégesis, porque eso es exégesis, hay que hacerla, vemos que no, eso no se ha creído nunca. Es más, por eso estamos haciendo esto, estamos yendo a los padres apostólicos a ver qué se dijo en los primeros siglos sobre este versículo, y lo vamos a ver ya mismo, ya aquí, para eso estamos haciendo esto. Y estamos empezando por esto. Una de los padres apostólicos no sabían doctrina, son ellos los que han dicho esto. Claro, porque no pueden pasar más allá del siglo XV hacia detrás, no pueden, porque se van a tropezar con esto. A ver, de los padres apostólicos, el versículo 12, nunca se lo aplicaron a Jerusalén. Nunca. Al contrario, se lo aplicaron a la misma iglesia. Y no en un sentido físico, material, en la dimensión bélica, que es lo que dicen ellos, ¿no? Sino espiritual. Bueno, ellos mienten, no quieren, ¿no? Estudiar, no pueden. Con un gran poder económico. Bueno, estamos viéndolo, yo lo sigo demostrando ahora de esta manera, porque se han metido con los padres de la iglesia a decir que ellos no sabían doctrina, que ellos no habían hecho nada, que no se sabía nada de gracia, que ellos nunca no hablaron de gracia. Imagínate. Y voy a demostrar que sí. Vamos a demostrar que sí, hablaron de la gracia, hablaron de la fe, hablaron de la salvación, hablaron de la justificación, pero también hablaron de los mandamientos. Y hablaron de perseverar, y que el que no perseverara no entra. Bueno, estamos viéndolo aquí. Perdón, el versículo 14 del 22, porque tiene mucho. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, es decir, bienaventurados en los que se convierten. No está diciendo eso. Los da por convertidos, ya están justificados por la fe, ya son salvos, pero están en el proceso de lavar sus ropas. Están en el proceso. Lavar las ropas es un proceso de las contaminaciones del mundo, porque el cristiano se va contaminando, unos más que otros, y otros permanecen permanentemente contaminados. No se dan cuenta, porque llega el momento en que eso se hace una costumbre y nada parece. Pero bienaventurados los que lavan, los que están lavando, tiempo presente, siempre. A veces utiliza un participio presente, lavando sus ropas. Y dicen, ¿para qué? Son salvos. El Señor no le está escribiendo a incrédulos. El Señor no le está escribiendo a familiares, ni a tíos.
ni a personas que tienen media salvación, solo les falta un poquito, que no han nacido de nuevo, medio han nacido, como han inventado todos esto. Está hablando a creyentes y les está advirtiendo. En este caso es en un sentido positivo. Bienaventurados son los que lavan, los que están lavando, permanecen lavando sus ropas. ¿Y dice para qué? Bueno, para obtener un premio. Todo lo meten en los premios. No, para tener derecho. Ese vocablo, derecho, léanlo ustedes en griego, es un vocablo para hablar de... tiene el significado, sí, el aspecto jurídico, la autoridad jurídica que te da alguna situación, un ente, un acto, ¿sí? Tener derecho, ese vocablo se usa mucho. Bueno, para tener derecho. Ay, la salvación es por obras. No está hablando la Biblia nunca de salvación por obras. Todos sabemos que la salvación no puede ser por obras, pero una vez el Señor te la ha regalado, es tu responsabilidad, como seguiremos viendo aquí, mantenerla, cuidarla, cultivarla, avivarla, como enseña toda la Biblia, toda, el Antiguo y el Nuevo es lo mismo. No hay dos métodos de salvación, uno para los judíos que es condicional, la de la iglesia que es incondicional. Sí, incondicional, tú no tienes que hacer nada. Dios te salva, quieras o no quieras, porque eres elegido. No, aquí no se ve eso. Claro, no se pueden meter en este versículo, eso es lo que hacen, que si les haces leer este versículo ellos se van, como hacen todas las demás grandes denominaciones hacen eso, se van para el Antiguo Testamento, casi siempre. Dicen, bueno, pero es que Daniel 12 dice, porque te vas a Daniel 10 o 12, no porque te vas a Génesis. Te vas a una porción de la revelación bíblica cuando la revelación apenas había empezado. Tienes la revelación completa aquí, porque la revelación bíblica de Dios mismo es progresiva. Empezó en el Génesis y culmina esa revelación dando muchos más datos y mucha más información sobre lo que Dios es, su reino, su salvación, su Salvador, el Mesías. En el libro de Apocalipsis, no, estos se van donde no hay revelación, allá, o hay poca revelación. Se van al Antiguo Testamento. Y entonces hacen valer el Antiguo Testamento sobre el Nuevo. Anulan el Nuevo. Como han hecho con la cuestión del tabernáculo. También, sí. Y el arcángel Miguel. Bueno, del cual ya hemos hablado bastante. Entonces aquí se utiliza para tener derecho. Salvación por obra, enseguida te lo dicen. Bienaventurado el que no tropiece en mi palabra, dijo el Señor. Y también dijo, la hora viene, cuando los que le den muerte a ustedes creerán que sí dan un servicio a Dios. Y resulta que estaban matando a los verdaderos evangélicos, que querían seguir los principios bíblicos y de la iglesia apostólica, del siglo I e incluso siglo II. Sí. Es que la dinámica del cristianismo es así. Es así, eso no va a cambiar. Imagínate si Pablo se hubiese llevado por esto que dicen que exponer la verdad, la doctrina bíblica es murmuración, entonces no tendríamos Nuevo Testamento. Ni Pablo hubiera combatido a los herejes como los gnósticos cristianos, docetistas cristianos, ebionistas, judíos mesiánicos y todo tipo de cristianos que vienen allí junto con Pablo, que tosían completamente la Sagrada Escritura. A Pablo no le venían con ese cuento de que murmuraba, no. Así pues, que el versículo dice que el que lava sus ropas, el que se mantiene guardando su vida cristiana, guardando la salvación, ese es el que tiene el derecho de participar de la vida eterna. Participa de la vida eterna, no lo contrario. Bueno, sí, el texto bizantino, la misma Pechita, tiene otra traducción ahí en ese versículo 14, porque ahí el griego bizantino mayoritario y la Pechita, y así como otros, muchas otras versiones del castellano también, pero bueno, los originales, el arameo, pone mandamientos. Bienaventurado el que guarda los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Y dice, el texto bizantino dice, sí, el que guarda, bienaventurado el que guarda los mandamientos de Dios. Claro, es que, bueno,
¿Por qué hay diferencia entre entre las dos versiones? Bueno, es porque en el original, en el griego, a veces el vocablo ropa, túnica, es un vocablo en el griego muy parecido al vocablo entolé, mandamiento. Entolé, mandamiento. Túnica, ropa. Estolá creo que era. Estolá, ¿no? Estolá, entolé. Se parecen mucho. Se parecen mucho y entonces ha habido ahí una cierta confusión, pero es lo mismo. Porque para tú guardar las vestiduras, si te vas por el tema no, Textus Receptus tiene mandamientos, Lean ustedes el Textus Receptus, bueno, no hace falta, bueno, en el Textus Receptus griego está en Tolé. Casiodoro lo tradujo, sí, puso mandamientos. Casiodoro puso mandamientos. La versión de 1865 tiene mandamientos, la de 1909 tiene mandamientos. Es la del 60 la que dice vestiduras. La del 60 la que dice vestiduras, pero es lo mismo. A mí me da igual en el sentido de que, bueno, algunas versiones de Reina Valera ahora, no sé si la contemporánea, ¿no? O alguna otra de estas que han salido en los últimos 12 años, tiene mandamientos otra vez, claro. Bienaventurado el que guarda los mandamientos de Dios. El amor no, el amor no. Porque, bueno, sí, el amor, porque toda la ley se resume en el amor, pero has de cumplir entonces los mandamientos para que ese amor sea efectivo. El Señor lo dijo en Mateo 22, está eso que acabo de decir, pero regreso al texto griego. ¿Por qué? Porque para tú guardar las vestiduras, o mantenerlas limpias, lavarlas, no es simplemente ir a cada rato como le han enseñado también a esta gente. Le han enseñado, bueno, tú vete y pide perdón, ¿no? Lo que le criticaban a la Iglesia Católica antiguamente. Dicen, no, el confesionario, siempre van al confesionario y vez tras vez y pecan y vuelven a confesarse. Pero tú estás enseñando hoy en día lo mismo. Porque tú no hablas de los mandamientos, porque tampoco los calvinistas creen en los mandamientos. Eso viene de la Reforma. Claro, es que si la salvación es por predestinación, así, insofacto, pues nada de mandamientos. Como mucho, te portas bien. Y ya está, como mucho. Regresando al texto ese griego, es que para tú guardar las vestiduras limpias, sin mancha, tienes que cumplir los mandamientos. Bueno, a ellos les han enseñado a decir eso a todos. Pero hago la aclaratoria por la pregunta, porque hay versiones, el Textus Receptus y la Casiodoro de 1865, 1909, y la propia de Casiodoro, no Reina Valera, no, Casiodoro solito puso mandamientos en Tolé, no es Tolá. Bueno, la Pechita tiene mandamientos, tiene un grave problema, porque la Pechita es aramea y es muy antigua, muy antigua, entre los siglos II y IV me parece, tan antiguo como los textos alejandrinos, o más antiguos, la Pechita, y tiene mandamientos, no tiene vestiduras, ropa, sino el que guarda. Bueno, sí, vamos a seguir viendo la de Sardis. Bueno, todo el mundo está esperando a ver qué se dice de la iglesia de Sardis y la Odisea. La iglesia de Sardis. Voy a lo que nos interesa, a lo que les prometí. Y no voy a otra cosa, no me voy a ir por las ramas. Que estos hacen eso, ¿no? Se salen de aquí y se van a otros versículos por allá, los meten aquí y cambian el significado de lo que está aquí. No. Entonces, Apocalipsis 3, comienzo en el versículo 2. Le dice a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerta. Nombres de que vives. Una iglesia con nombre, con prestigio, una iglesia que está ahí en primera línea. ¿Y quién sabe algo? Pues la opinión que tiene Jesús de ellos es diferente a la opinión, o mejor dicho, al juicio que tiene Jesús sobre ellos. Ellos no se esperan que Jesús diga esto de ellos. Sorpresa, claro. Una sorpresa, dice, ay, pero nosotros no sabíamos, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Digo, es que tú así lo querías, como acaban de decir el pueblo así lo quiso. Pero el juicio de Jesús, en sus criterios, en sus logos, era otro. Y no había quien te convenciera. Pero Jesús te lo advirtió. Bueno, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás
a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Tiene unas pocas, hay un grupo grande de personas, ¿eh? Y hay unas que no han manchado. ¿Por qué? Porque hay otras que se han manchado. Estos dicen que es una metáfora, que eso no significa nada, que eso es para premios. Momento. Tienes unas pocas personas que no han manchado su vestidura. ¿Qué simboliza? ¿Qué quiere decir vestiduras blancas? Es una metáfora. Bueno, pero si el Señor la usó, es para explicarnos y decirnos algo. Y entonces dice, tienes unas pocas personas que no han manchado su vestidura. En cualquier sitio, históricamente, la palabra, en el Antiguo Testamento también, la palabra o la frase también, vestiduras blancas, ropa blanca, lavar las vestiduras, es símbolo de la conducta moral, eso que no les gusta a ellos tampoco. No hay quien le hable de ley. Enseguida te dicen, usted no peco. No peco. Yo, y hay muchos, miles que no pecan. Entonces, eso es lo que significa. Es una referencia a la conducta moral de una persona que se mantiene en consonancia, en coherencia, con la ley de Dios, no la ley ritual. Eso creo que lo sabe todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo lo sabe. Aquí no se habla, Pablo no hablaba ni Jesús de cumplir la ley ritual, no. De la ley moral, el decálogo y mucho más. El decálogo es un resumen. Entonces aquí se dice que hay un grupo que sí y hay un grupo que no. Y se refiere ahora a los que no han manchado. Ya al principio lo dijo, tus obras, tienes nombre de que vives pero estás muerta. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Sí, apagar el Espíritu Santo, claro. Apagan, entristecen y lo apagan. No, estos también han dicho que no pasa nada. De eso no hablan nunca. Y cuando lo hacen le quitan toda la carga que tiene para advertir el peso negativo que tiene para advertir a los creyentes de que deberían vivir en oración y ayuno permanentemente, y sobre todo en estos tiempos, para guardar la salvación. No han manchado sus vestiduras, y lo repite, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Ay, salvación por obra. Ay, ellos se arrogan, le quitan a Dios. No, ellos no. Es el mismo Jesús quien lo está diciendo. Son dignas. ¿Por qué? Por su conducta. Dios valora la conducta del cristiano que se esfuerza. Por eso, la Biblia dice, los padres de la iglesia lo decían también, el evangelio es cuando sucedió la muerte de Juan el Bautista, que su cabeza rodó, que dijo Jesús, al reino de los cielos se le hace violencia, porque habían matado habían descabezado al Bautista. Y dijo y agregó algo que la iglesia del siglo II va a repetir, y va a decirlo en forma de advertencia para los creyentes. ¿Qué dijo Jesús? Este mundo al reino de los cielos le hace violencia. Morir de esa manera es hacerle violencia. Y solo los violentos arrebatan el reino. ¿Quiénes? Los que perseveran, los aguerridos, los que insisten, los que no se echan atrás, los fieles. Bueno, entonces, dice aquí, y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Sí, Dios valora el esfuerzo que cada creyente hace para guardar la salvación que recibió en forma gratuita. Estos son dignas. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo con vestiduras blancas. Son revestidos con vestiduras blancas en el reino. Eso es lo que se está diciendo aquí. Pero ahora no me quedo ahí. El que venciere. Esa palabra vencer, ¿en qué contexto? ¿Qué trasfondo tiene? ¿Cuál es el tema de Jesús? ¿Qué mensaje les está dando a las iglesias? Contra la herejía, contra la doctrina falsa, contra los falsos profetas, falsos pastores, y contra la vida de inmoralidad. Todo eso. Y aquí dice al que venciere. Pero lo está diciendo a raíz de lo que acaba de decir en el versículo anterior. No lo pueden sacar del contexto y decir, bueno, aquí vencer ya significa premios. ¿Cuál premio, señores? Vamos a seguir leyendo. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. La iglesia ha de ser sin mancha ni arruga. Al que venciere será vestido. ¿Vencer sobre qué?
Pues sobre algo, ¿no? ¿Pensar sobre qué? Pues sobre lo que está diciendo. Lo acababa de decir. Los que manchan y los que no manchan. Las vestiduras blancas son símbolos de la conducta moral y del proceder, que es lo mismo que la vestidura. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante del Padre. No lo borra. No borren. Este señor Arthur borró el libro de la vida. Sí lo dijo. Dice, eso no quiere decir nada. Está dicho, está grabado, Está grabado. Yo no voy a decir algo de un personaje tan eminente si no es verdad. Está grabado y yo lo tuve que oír varias veces porque no lo creía. Le quitó toda la fuerza adversativa, toda la fuerza que tenía ese versículo, ese pasaje, esa verdad, para amonestar a los creyentes. Y se ríen, sí, se ríen cuando hablan de que los diáconos fugan su nombre delante. Claro, está en contraposición. No borro, confieso. Si usted me quita el libro de la vida, entonces la contraposición también desaparece. No saben hacer exégesis, no les interesa. ¿Por qué? Porque van siendo a Calvino. Van siendo a Calvino. Si usted me quita la validez de esa frase, el libro de la vida, no lo borro, me está de manera explícita, está borrando lo que sigue. Eso de confesar el nombre, pues quítalo también. ¿Por qué? Porque va unida a la anterior, son dos cláusulas. A ver, gramáticos, son dos cláusulas. Si me borras una, que están emparentadas, están coordinadas, ahora no vamos a hablar de gramática, están coordinadas. Hay una coma, pero están coordinadas, porque el sentido de una depende de la otra. Me le quitas esta parte, me has quitado el sentido a esta, entonces diríamos, confesaré su nombre, solo, pero espérate que le has quitado una parte. ¿Qué es lo que han hecho estas personas? Bueno, no borraré su nombre del libro de la vida y, bueno, tiene la coma, pero tiene la cláusula ahí, ¿no? Son oraciones coordinadas, subordinadas. Confesaré su nombre delante de, y delante de los ángeles, además. Habría que quitar esa parte también. Eso está dicho ahí. Y seguiremos. Bueno, no solo eso, sino que si quitas esta parte de Apocalipsis 3 en cuanto a la iglesia de Sardis, esto del árbol de... Perdón, que lo leo. Esto que dice, no borraré su nombre del libro de la vida y de las vestiduras, porque esto está vinculado a las vestiduras, a los que no la han manchado. Entonces, de paso, te llevas por delante lo que ya vimos anteriormente en Apocalipsis 22:14, 22:2 y 22:14, que releo. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Allí dice, los que no han manchado, los que no han manchado. Dice, no borro su nombre. Pero aquí en 22 se dice que se mantienen lavando sus ropas, su vida moral, para tener derecho al árbol de la vida, al árbol de la vida. Allá habla de el libro de la vida, aquí árbol de la vida, allí el libro de la vida. Pero entonces, aquí árbol de la vida tendría que desaparecer también, porque es lo mismo. El libro de la vida es la vida eterna, y el árbol de la vida es la vida eterna. Pues si de allí me lo quitas en Apocalipsis 13, hablando de Sardis, pues me lo tienes que quitar aquí ya en el resumen final de Apocalipsis 22:14, que lo dice, tener derecho al árbol de la vida. Que lo ha dicho ya en el versículo 2 también, del capítulo 22. Entonces se contradicen completamente. ¿Pero por qué? Bueno, y algo más con respecto a Sardis, cuando dice en esa frase, ahí hay 3 frases, ¿no?, que están coordinadas perfectamente, ¿no? Son frases subordinadas, pero están coordinadas, y el sentido de uno depende del sentido de la otra, ¿no? Cuando dice también confesaré su nombre, ¿por qué se dice confesar el nombre? Y uno toma esa frase como una cosa normal. Bueno, dirá, no, espérate, que esa frase significa que esa persona es salva, los otros no son salvos. Está diciendo que los otros no entran, porque lo está diciendo en esa frase, confesaré su nombre. Y esa frase significa algo, significa que está diciendo que él confiesa el nombre solo de los que no han manchado su vestidura. Está diciendo eso. Yo confieso el nombre de quienes, de todos. Bueno, algunos han manchado, otros no pasa nada, todos entraremos, unos reciben premios, los otros no. Ok,
¿Qué es lo que enseñan estos señores? No. La frase esa, confesaré su nombre. ¿El nombre de quién confiesan? De los que no han manchado. Ay, y de los otros que sí estaban allí pero mancharon, no entran. No va a confesar su nombre. Precisamente será porque ha sido borrado del libro de la vida. ¿Qué es lo que está dicho? Que también lo niegan. Tenemos que hablar de eso, del libro de la vida. Van a ocupar de eso. Está dicho ahí. ¿Por qué? Porque ellos están en un tema distinto. Están tratando de mantener una organización histórica y un cuerpo doctrinal histórico, no bíblico. Están ocupados en eso. Ahí hay mucho dinero. Bueno, pues el dinero manda, más que la verdad. Bueno, ya está. Claro. Las vestiduras muestran el carácter de la persona, el carácter moral, que en este caso viene por la influencia del Espíritu Santo en la persona. Pero la persona puede entristecer y apagar al Espíritu Santo, como siempre enseñamos. Claro, lo apaga. Y entonces el Espíritu Santo no produce un carácter moral y por lo tanto no hay una conducta moral, la que Dios busca. La imagen de Cristo reproducida, porque el cristiano está llamado a ser un pequeño Cristo.